Dios, que el Señor nos bendiga, hermanos. Se nos han ido varios de vacaciones, pero habemos un buen número, ¿verdad? Gracias al Señor por esta noche que podemos estar reunidos. Yo creo que nuestros ánimos están buenos y fuertes. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque yo sé la palabra del Señor nos instruye. Muchas veces uno siente como que casi no aprendió, pero en el momento dado, cuando viene la necesidad, ahí aparece lo que aprendimos. Eso nos pasa a todos. Yo sé que es difícil ponerlo en práctica inmediatamente, pero cuando llega la necesidad, entonces se pone en práctica y entonces vemos que sí hemos aprendido. Así que gracias al Señor, hermanos, por realmente ya el hermano dio gracias a Dios por lo que hemos tenido durante este año. Ha sido un buen sacrificio para la gloria de Dios, porque esto es agradable ante los ojos de Dios. Quisiera que oremos antes de leer la palabra. Si gustan, se ponen de pie, por favor, hermanos. Amado Señor, te doy gracias en esta noche porque me permites la oportunidad, Señor, de estar para enseñar tu palabra. Señor, sé que tu palabra dice que de lo vil, de lo que no era, has escogido, Señor. Somos vasos, somos instrumentos en tus manos, que sin tu poder no somos nada, que sin tu sabiduría no somos nada. Por mucho conocimiento que pudiéramos tener, Señor, material, Señor, eso no nos serviría para nada, Señor. Pero qué lindo, Señor, es que tu palabra nos instruye, nos enseña, Señor, para la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por permitirme esta oportunidad, este privilegio, Señor, de presentar esta enseñanza en esta noche. Que venga tu Espíritu Santo sobre mi vida. Lo necesito, Señor del cielo. Necesito tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y estaba meditando porque siempre queremos mover este fueguito de lo que se llama evangelismo. Es tan importante, hermanos, dentro de la iglesia. Como decía, quizás no lo vamos a poner en práctica ya, pero va a llegar el momento, va a llegar la oportunidad, cuando entonces vamos a echar mano de lo que hemos aprendido, aunque realmente tenemos que empezar a hacer esa obra, porque es urgente. La obra del evangelismo es urgente. Hay muchas razones por las cuales la urgencia, el tiempo en que vivimos, los cambios que los gobiernos están haciendo respecto a las familias, respecto a los muchachos, respecto a la vida que estamos viviendo. Es importante el evangelismo. La muerte asedia en todo momento. Esa es otra de las razones por las cuales necesitamos predicar la palabra para testimonio a esas personas que no se vayan sin Dios y sin esperanza. Y hay muchas más razones por las cuales tenemos que enseñar la palabra de Dios. Quisiera que en esta noche, quisiera leer un versículo nomás. Mateo 16, 18. Creo que ya lo hemos leído varias veces. El hermano lo estuvo predicando también. Y y sabemos que es algo fundamental. 16, 18 de San Mateo. Es bien fundamental este versículo. 16, 18 de San Mateo. Gloria a Dios.
16, 18 de San Mateo lo leemos en el nombre de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia está fundado realmente en su obra redentora, en la obra redentora allá en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese es uno de los fundamentos de los cuales nosotros nos aferramos para nuestra salvación. Es un fundamento, es algo donde está fundada la iglesia, que es la obra redentora de Jesús en el Calvario por nuestros pecados. Ahí cuando Él murió y derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, y cuando Él es resucitado de entre los muertos, esa es la base para nuestra vida cristiana, para nuestra salvación. Entonces yo quiero llevarles a esto, porque realmente, hermanos, la iglesia, cuando Él dice, yo edificaré la iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es una confesión que el apóstol Pedro hizo. Cuando el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, el fundamento. Ahora, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, esa confesión, ¿cuál es la confesión que Él hizo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una confesión, es una declaración. Esa declaración es la que el Señor Jesús, o sea, algunos han puesto, y bueno, y realmente eso así es, el fundamento, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, es una roca firme. ¿Quién puede destruir esa verdad? Cuando Él resucita de los muertos, ¿quién puede destruir esa verdad? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Yo no sé si me están entendiendo, pero es el fundamento de la iglesia. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que se cumplió en ese día, cuando Él fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Ese es un fundamento en lo cual no lo pueden destruir los filósofos, no lo puede destruir la religión, no lo puede destruir el diablo, no lo puede destruir el mundo, nadie que se oponga, porque es un fundamento para la iglesia cristiana. Entonces, ese es, yo quiero que, por favor, si no entiende, pues me pregunta, porque es una enseñanza. Pero, hermanos, qué importante es que nosotros como iglesia del Señor tenemos que reconocer eso. En primer lugar, que el fundamento de la iglesia, cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no, hasta cierto punto, algunos lectores de la Biblia han declarado que Pedro es parte del fundamento, porque fue uno de los fundamentales, realmente uno de los apóstoles que se presentó y cruzó muchas barreras. Él es el que defendió el evangelio en muchas ocasiones. A pesar de que era un hombre, lo declararon como un hombre sin letras. A pesar de que era un hombre pescador, pero su visión no se había quitado de sí, de que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente y él tenía que testificarlo. Entonces esa confesión también puede ser un fundamento, pero lo más fundamental es el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es un fundamento muy
muy importante y que lo tenemos que tener muy claro nosotros como iglesia del Señor. No es como lo dice la iglesia tradicional. La iglesia tradicional dicen que Pedro es el fundamento y que él es el que tiene las llaves y un montón de cosas que le pone. Pero nosotros sabemos perfectamente que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro salió con esa palabra. Y lo hemos visto en el libro de los Hechos, del primer sermón, su mensaje fue la defensa del Evangelio, presentando no a sí mismo, sino presentando a Cristo Jesús. Así es que nosotros como evangelistas que somos, cada uno que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo, somos pescadores, somos evangelistas, somos personas que hemos sido llamados con un propósito. Somos llamados con un propósito y ese propósito es confesar. Esta misma confesión tiene que salir de nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Es el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de la iglesia. Esa tiene que ser la confesión del miembro de la iglesia. Esa es la confesión que tiene que salir de todo el que recibe a Jesucristo como su Salvador. No es otra. Esa es la confesión. Si nosotros hemos estudiado la vida de Pedro, del Simón Pedro, si usted ve, él representa un montón de cosas. Si uno ve como que si estuviera viendo realmente un hombre en muchas ocasiones fuerte, en muchas ocasiones débil, en muchas ocasiones se le ve su vida. Pero algo lindo es su declaración. No se la reveló el hombre, no se la reveló el mundo, no vino por una idea, vino por revelación de Dios. Y por eso es que no lo puede deshacer el diablo, no puede destruir este fundamento. Quisiera hablar un poquito acerca de Pedro, que él realizó un trabajo evangelístico. Fue uno de los misioneros y evangelistas que tuvo esa fuerza, ese valor para presentar el Evangelio de Cristo. Y él presentó este Evangelio, fue evangelista y misionero de los judíos, porque el apóstol Pablo vemos que él se fue por el campo de los gentiles, y qué maravilloso lo que Dios estableció de esa manera. Se dice que Pedro llegó hasta Babilonia, según Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 13. Él llegó hasta Babilonia, en el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Pedro. Si quiere lo leemos. Primera de Pedro, si alguien lo encuentra y lo quiere leer, por favor. Gloria a Dios. Él se extendió. Su visión misionera era alcanzar, era cumplir el propósito por lo cual había sido llamado. Ahora, según hay una tradición que él estuvo en Roma y se cree que allí fue él crucificado con la cabeza hacia abajo. Ahí recibió prácticamente una de las cosas que muchas veces confrontamos nosotros como cristianos. Gracias al Señor nosotros no tenemos ninguna persecución. La única persecución que tenemos es el reloj, la cama y los afanes, pero de ahí para allá no tenemos ninguna persecución. Qué lindo es el Señor. Dios nos ha puesto en un lugar tan lindo. Y quizás muchas veces, quizás por eso nosotros nos conformamos como hijos de Dios a no hacer el trabajo evangelístico.
Porque cuando hay persecución, como que se hace el trabajo más eficaz. La iglesia primitiva, cuando era perseguida, huían de una aldea a otra ciudad, pero hablando del evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Así que muchas veces nosotros quizás tenemos que ser un poquito apretados, aunque Dios nos libre de persecuciones duras, pero la iglesia del Señor tiene que sufrir, pasar por estos momentos. Se dice, o sea, esa es la tradición, o sea, es lo que se cree, de que Pedro, cuando llegó a Roma y fue perseguido y fue crucificado de cabeza abajo, la vida de un cristiano, pero ahora está con el Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravilloso, es la esperanza de nosotros. Qué lindo, hermano. Yo quisiera también compartir con ustedes un pasaje y me trajo la atención porque tiene bastante lectura, pero en Génesis 24, Génesis capítulo 24, no sé, me trajo la atención este pasaje porque veía el llamado de Abraham. Y qué trabajo más lindo hizo él en su casa. Qué trabajo más precioso es el que hizo él en su casa. ¿Se recuerdan? Bueno, si usted ha leído desde que él fue llamado, el trato que hizo con Dios y Dios con él. Desde su llamado, hermanos. Nosotros sabemos que fue uno de los hombres que obedeció a Dios. Y eso es prácticamente lo que la iglesia de hoy en día tenemos que hacer, obedecer. Porque cuando nosotros desobedecemos, es cuando no hacemos la obra de Dios. En cambio, él lo había hecho. Y me trajo la atención, todo el pasaje es lindo, porque se recuerdan cuando, aquí habla acerca cuando Abraham busca esposa para Isaac. Y ese siervo me trajo la atención porque ese siervo que estaba, normalmente todo siervo, los esclavos del Antiguo Testamento eran personas que estaban resentidas, estaban amargadas de la vida y queriendo aprovechar un poquito de espacio para poderse escapar. Pero algo que me trae la atención es que Abraham escoge a uno de sus siervos para mandar a buscar a la esposa de su hijo. Y me trajo la atención al versículo 10. Vea todo lo que este siervo tomó. Él hubiera sido un siervo amargado. Con todo lo que tomó, él hubiera arrancado para otra parte y se hubiera ido. Pero él dice, y el criado tomó 10 camellos, 10 de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Pero en el versículo 12 también me trajo el Señor algo. ¿Qué trabajo más lindo había hecho Abraham? En primer lugar, este siervo estaba contento con su Señor. Era un siervo que estaba feliz en la casa de su Señor, deseoso de regresar con lo que, con la obra que su Señor le había encomendado. Pero qué trabajo, no solamente en el trabajo del trato que su Señor le había dado, en esto se refleja la vida cristiana que Abraham vivía en su hogar.
en el llamado que le hace a su siervo, en primer lugar, él le muestra su fe con Dios, con Jehová. Y en el versículo 12, hace una oración este siervo, de lo cual este siervo había aprendido una vida cristiana dentro de ese ambiente. O sea que el ambiente donde Abraham se movía era un ambiente cristiano. Imagínense la oración de un siervo pidiendo la dirección de Dios. Él hubiera ido, si iba marcado, hubiera ido de mala gana. Bueno, pues si sale, que yo le voy a preguntar, no voy a andar buscando la voluntad de Dios. Pero qué lindo, mire que si tiene su Biblia y la trajo, puede leerla conmigo. Y dijo: oh Jehová Dios, de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Y él, hermanos, buscando la dirección de Dios, o sea, pero esto, ¿quién se lo había enseñado? Era el medio ambiente donde él estaba. Y me trajo la atención porque realmente nosotros, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, estamos en busca de la esposa del Cordero. Amén. El evangelismo eso representa. Cuando agregamos personas al reino de Dios, estamos preparando a la esposa del Cordero, del Hijo de Dios. Ahora, el versículo 21 también. Y dice, o sea, cómo este siervo observaba la respuesta de Dios en su oración. El versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Jehová. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y luego, hermanos, se ve la manera como él estaba abnegado en las cosas de Dios. Porque un siervo amargado no hubiera hecho un tipo de oración de esa naturaleza para buscar la voluntad de Dios para su Señor. Ahora, en el versículo 26, no solamente se quedó observando lo que Dios iba a hacer, sino en el versículo 26 dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea, él había recibido hasta guianza para llegar a buscar la esposa de Isaac. Él había orado y la respuesta se había dado. Ahora, la expresión de él fue el agradecimiento a Dios por la respuesta de Dios. Ahora, hermanos, no sé si usted puede comprender qué manera tan linda la que tiene que ser verdaderamente de un pueblo de Dios. Y lo digo porque muchas veces nosotros decimos: yo no puedo evangelizar, yo no puedo hablar, yo no me puedo memorizar los versículos de la Biblia para hablarle a la gente. Pero hay algo lindo y es la oración. Y dice el versículo 35: y Jehová ha bendecido mucho. O sea,
él exalta a su Señor. Significaba que este siervo estaba contento con el trato de su Señor. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, y mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. La exaltación a su Señor, a su amo. Ahora, ¿por qué traigo todo esto, hermano? Porque yo sé que nuestro trabajo como iglesia del Señor, somos siervos enviados a una obra linda, a salvar almas. No solo es lindo, hermanos, cuando nos congregamos, es lindo, es maravilloso. Y ese es cuando venimos a expresar nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Si usted lo hace de esa manera, qué lindo. Si usted lo hace de esa manera, de venir el día domingo para expresar a Dios. Pero dice el Salmo 126, vendrán trayendo sus gavillas. Irán dando y llorando el que trae, el que siembra, pero vendrá con alegría trayendo sus gavillas. Hermanos, ¿qué significa eso? Vamos a venir con alguien que hemos hablado de Cristo. Y ese es el trabajo nuestro como iglesia del Señor. Y la iglesia está fundada en un testimonio, en una declaración maravillosa. Cuando usted declara que Jesucristo es el Señor, cuando usted declara a la gente que Jesucristo es el Salvador, cuando usted declara a la gente que Cristo puede sanar, que Cristo puede libertar, que Cristo le puede hacer tantas cosas en su vida, ese momento usted está exaltando al Señor, al cual Él nos ha mandado a hacer su obra. El siervo de Abraham estaba en su casa, Abraham estaba en su casa y su siervo le estaba exaltando allá. Él andaba buscando la esposa de Isaac. Él andaba buscando la esposa. Pero él está exaltando a su amo. Cuando usted viene y hemos hecho la obra del Señor y usted exalta, ¿cuándo exalta usted el nombre del Señor? Cuando usted le habla a una persona y le dice, Cristo es Salvador, Cristo es Redentor, Cristo es el dueño de los cielos y de la tierra, Cristo es el creador de todas las cosas, Cristo es el que creó su cuerpo y Él sabe dónde está su dolor, Él sabe dónde está su problema, Él sabe la raíz del problema de su hogar, Él sabe la raíz de su vicio que no puede vencer, Él sabe dónde está la raíz del problema de su hijo que no puede cambiar, Él sabe dónde está la raíz de todas las cosas. Usted está exaltando al Señor porque está diciéndole a las personas que Cristo, solamente Jesucristo es el que tiene omnisciencia. La omnisciencia de Dios es que Él conoce aquellas cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Y cuando nosotros le exaltamos es cuando nosotros le hablamos a otra persona y le decimos lo que Dios puede hacer con la vida de ellos. Porque no es cierto. La solución para los problemas de nuestra humanidad solamente Jesucristo puede resolver. Solamente el Señor Jesucristo. Vemos necesidades en el mundo entero. Cuando nosotros vemos nuestra mesa servida con un montón de comidas de diferentes colores y todo,
Y nos acordamos de que hay personas allá que no tienen un plato, pero no tienen que ponerle ahí. Nosotros no podemos solucionar ese problema, pero podemos orar por esas personas que están en esa situación. Muchas veces quisiéramos alcanzar al mundo entero de un solo y hablarles de Cristo. No podemos, pero podemos orar por esa gente. Llenar nuestro corazón cuando usted doble sus rodillas. Empiece a ver la cara de una persona. Y esa persona usted vea cuál será el paradero de esta persona si no se convierte. Y entonces empezará a venir a su corazón aquello, va a decir, realmente necesito orar 15 minutos por esta persona todos los días. Todos los días voy a orar. Hermanos, y cuando se pone una meta uno, Dios es lindo y es maravilloso. Este siervo llevaba en su mente la novia de mi amo. Otro pícaro hubiera dicho, con todo este dinero, pues yo hubiera planeado otra cosa. Una mente malvada lo hace. Con todo lo que traigo, y yo me voy lejos. Muchas veces nosotros como iglesia del Señor, cuando Dios nos bendice, lo que hacemos es planear otras cosas. Pero hermanos, Dios nos está llamando para que le exaltemos, para que le demos gloria, para que volvamos con esas gavillas, para que volvamos con esa alegría, con ese gozo de que podemos hacer la obra de Dios. Si es un privilegio grande el que Dios nos haya encomendado, el privilegio, hermanos, de poder hacer su obra. Todo lo que hagamos en la obra del Señor, contentos como este siervo, será maravilloso. Todo lo que hagamos sin renegar para nuestro Señor. ¿Cómo se habrá sentido este hombre cuando llegó con la esposa de Isaac? Hermanos, y eso es maravilloso. ¿Cómo se ha de haber sentido? Pero la respuesta de Dios, cómo Dios le había guiado, cómo Dios le había dirigido. Es lindo, hermanos, cuando nosotros podemos ver que somos importantes en la obra del Señor. No, nadie nos podemos sentir menos porque no hacemos el otro, porque no hacemos el otro. Yo sé quién nos puede quitar ese privilegio de orar. Si usted lo puede hacer en secreto en su casa. Usted puede ir a un parque, sentarse allí y decirle, Señor, clamo por esto, por el otro, por el otro. Eso nadie le puede privar. Su oración con Dios tiene que ser, y algo que el apóstol Pablo dice, oren sin cesar, oren sin cesar. Es maravilloso eso, hermano. Y la iglesia está fundada en esa declaración de que Jesucristo es el Señor. Por eso es que con esa declaración, el nombre de Jesucristo, por eso es que es invencible. Por eso Él dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra esa verdad. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra esta verdad. Aleluya, hermanos. Eso es lo lindo, es lo maravilloso. La iglesia puede ser realmente es la única que tiene esa respuesta, esa verdad. La única, la iglesia verdadera de Cristo Jesús es la única que tiene ese fundamento. Quisiera dar en esta noche, traía mucho, pero voy a dar algunos pasajes lindos que Dios me ha dado. Y yo sé que esta es una manera. Muchas veces uno pregunta, Señor, pero yo no puedo, no hallo cómo empezar una conversación con alguien.
Pero yo quisiera dar en esta noche, la palabra es poderosa, hermanos. Amén. La palabra es poderosa, la palabra de Dios es poderosa. Mientras en la mañana cuando me levanté, lo primero, había dejado la Biblia así abierta. Y lo primero que me vino es, la palabra de Dios es poderosa. Porque hermanos, ¿por qué es tan poderosa? Porque dice, cuando habla acerca de la siembra, dice que cae sobre espinos, pero nace. Cae sobre piedras, pero nace. Cae sobre pedregales, espinos y qué más. Junto al camino, nace. Y en buena tierra, mejor. Ahora, las razones son por las cuales en veces no crece, ya lo hemos visto en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es poderosa, hermano. Entonces, yo quisiera darles, porque una manera simple como nosotros podemos presentar la palabra. Primero, sabemos todos que se presenta el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es el primero que se presenta a una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo. Estaba viendo el testimonio de un ex sacerdote y qué poderoso como ahora testifica él. Dice que la esposa del pastor, o sea, él era vecino de la iglesia, bastante vecino de la iglesia cristiana y estaba el templo católico, a una poca distancia. Él tenía más de 10 años de estar aparentemente predicando la verdad. Pero un día la esposa del pastor llegó y tocó la puerta donde estaba el cura y le dijo que solamente le traía un mensaje. Y era el mensaje de Juan 3:16. Le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dio otro versículo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y él empieza a testificar, hermanos, cómo Dios obró con esa palabra. Muchas veces decimos, pero es que eso lo oímos todos los domingos, hermanos, pero no deja de ser la palabra de Dios. Ese versículo de Juan 3:16 es la base para que nosotros, para la evangelización. Si hay gente que no conoce amor, hay gente que nunca conoció amor en sus padres, nunca conoció amor en nadie, no sabe qué color tiene, qué tamaño es, cómo puede ser el amor. Y alguien dijo, ¿cree que todavía hay alguien que me ame después de que le mencionaron? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cree que hay alguien que me ame? Y la persona empezó a hablarle de Cristo. Hermanos, porque el amor de Dios, qué lindo, el amor de Dios es para todos. Es un amor para todos. Para el pobre, para el rico, para el ateo, para todos. Entonces esa es la primera manera. Y alguien te puede decir, bueno, pero es que esto ya lo sabemos. Pero esa es la manera. Hablarle del amor de Dios a una persona. Juan 3:16, de ahí le presentamos Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No cree que esa palabra, hermanos, si la palabra de Dios tiene poder, sabe que esta es la palabra que ha cambiado al mundo entero? Puede cambiar la vida del hombre más duro. Si usted le presenta este pasaje donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Si vimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora nosotros le presentamos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ese es el mensaje. Es algo simple que nosotros podemos dar a una persona que no conoce de Cristo.
y le mencionamos, le abrimos la palabra y le dice, mire lo que la palabra de Dios dice. Juan 3:16 y Romanos 5:8. Póngalo por ahí. Hablarle del amor de Dios. Segundo, también le mostramos que todos somos pecadores. Porque alguien allá afuera nos va a salir. Alguien que no conoce de Cristo, lo primero que se pone es una protección él solo. La primera es, soy demasiado pecador y yo no merezco ser salvo. No merezco un amor tan grande como ese. O alguien nos puede decir, yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no adultero, en fin, un montón de cosas. Pero le mostramos con la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria, por cuanto todos pecaron. Y también les mostramos Romanos 3:10 también. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No puede alguien decir, no, yo no estoy para eso porque yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no hago el otro. No hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es un mensaje que muchas veces podemos decir simple, pero la palabra de Dios es poderosa. En nosotros ya no trabaja porque ya lo hemos oído muchas veces, decimos nosotros. Pero en una persona que nunca ha oído la palabra, estos versículos va a ser buena nueva. Esa es la buena nueva. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto necesitan un Salvador. Esa es una manera de cómo nosotros podemos presentar la palabra de Dios. Declararle, todos somos pecadores y necesitamos de que Cristo sea el único que pueda perdonarnos nuestros pecados, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, el único es Cristo. Tercero, les podemos mostrar también que hay una solución, aunque la persona diga que no tiene derecho y quizás no puede él recibir porque ha sido muy malo, muy pícaro, muy esto. Pero nosotros podemos mostrarle con la palabra del Señor. En Romanos 6:23 les podemos mostrar ese pasaje lindo. Por cuanto todos pecaron y están destruidos, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad que es un pasaje que nosotros lo podemos dar a las personas? Alguien dice, no, pero yo no. Pero la palabra de Dios dice, mire, la palabra del Señor está diciendo que la paga del pecado es muerte, es cierto, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, Romanos 6:23, es linda esa palabra. Podemos tenerla nosotros siempre muy en cuenta para poder ayudar a una persona a recibir de Jesucristo. Segundo lugar, le podemos decir este otro pasaje. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:2. ¿Verdad que es linda esta palabra? Y yo le aseguro que si esa palabra usted la da, va a nacer esa palabra, hermano, en el corazón de esa persona. Más a todos los que le recibieron. No es a una sola persona, sino a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona no solamente puede ser salva, sino llegar a ser hijo de Dios. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo también he recibido. O sea, el apóstol Pablo había recibido de alguien también esta palabra.
Y dice, porque primeramente, dice, os he enseñado lo que asimismo también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él de esa manera enseñaba la palabra en 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Verdad que es lindo eso? Y esa palabra, hermanos, produce. En cuarto lugar, también les mostramos que todos podemos ser salvos. Ahora, según la palabra del Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hay un llamado. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oyere mi voz. Y allí puse yo una pregunta. ¿Por medio de quién oirán la voz del Señor? Por medio de nosotros, amén. Como iglesia del Señor, por medio de nosotros oirán también. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguno oyere mi voz, así que nosotros también podemos ser ese medio para poderle llevar la voz del Señor. Y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué lindo, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el llamado es para todos. Si alguno abre la puerta, entonces es una manera también como nosotros podemos presentar la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es segura para las personas. Y esa es la manera como nosotros podemos asegurarle a una persona que así como nosotros fuimos salvos, ellos también pueden ser salvos, según Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué lindo, esa manera que nosotros les presentemos. También, como nosotros, yo creo que esto es lindo también, conducirles a una iglesia después de que hemos hablado con estas personas, conducirles a la iglesia del Señor. Conducirles a la iglesia, ¿por qué? Para el crecimiento espiritual de una persona. Porque según segunda de Pedro 3:18, dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le guiamos a una iglesia, después de presentarles la palabra, y si hemos orado por esa persona, hemos visto la conversión de esa persona, le guiamos a una iglesia, a la iglesia donde, por supuesto, donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? Llevarlos a la iglesia es una cosa maravillosa. Le garantizamos la salvación por medio de la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podemos garantizarle a la persona que el Señor le salva si ellos le reciben. Romanos 10:9. Si ellos han confesado con sus bocas, si ellos confesaron con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serán salvos. Entonces, podemos garantizarle a esa persona que hay salvación para ellos. También dice la Escritura, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es palabra que nosotros podemos darle a una persona. Juan 5:24.
Desierto, desierto. Eso el Señor Jesús lo garantizó. Eso es la garantía que Jesús dio. Desierto, desierto, te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, si esto es lindo, cuando nosotros oímos esta palabra, como les digo, muchas veces para nosotros es algo como común, lo oímos muchas veces, ya sentimos que como que no nos hace nada, pero si le decimos a una persona que no ha conocido del Señor, yo sé que esta palabra debería estar en nosotros activa, porque muchas veces el diablo quiere robarnos esa salvación que el Señor nos ha dado. Y Él lucha todos los días. Él está luchando todos los días, hermanos. ¿Y cómo nos vamos a defender? Es con esta palabra, estos pasajes bíblicos. No, diablo, porque el Señor me ha dicho, el Señor me ha asegurado que el que oye su palabra y cree en Él tiene vida eterna. No, diablo, no te creo, te reprendo, diablo. Y empieza a defenderse. Cuando el diablo le empieza a sentir, le hace sentir mal a usted porque esto, por el otro, que no tiene amor, usted dígale, no, diablo, tengo un amor ahí en los cielos, porque de tal manera amo a Dios. Y ponga su nombre, no ponga el nombre de otra persona, ponga su nombre. Yo muchas veces lo he puesto, hermano, porque de tal manera amó Dios a Manuel, que dio a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por mí. Hermano, defiéndase con la palabra de Dios y todos estos pasajes, porque el diablo va a estar luchando contra usted, contra su salvación, queriendo robar lo que Dios le ha dado. Por eso es que el Señor, cuando presenta en la semilla, los afanes de este mundo son los que ahogan la palabra. Cuando vienen afanes, es cuando el diablo trata de afanarnos, de ponernos un montón de cosas, de trabas para no ir a la iglesia, un montón de cosas que ya para salir se cayó el niño, que ya para salir se cayó el café sobre la mesa y ya vino el diablo y nos puso un estorbo y que se quede el café, recojamos al niño y vámonos así llorando al carro y vámonos a la iglesia, que el diablo no robe, que no gane ventaja sobre esas cosas y póngale, preséntele la palabra de Dios y se dará cuenta qué feliz es una persona que ha conocido al Señor. Es lindo, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Cuando vengan enfermedades, sáquele estos pasajes a la enfermedad, al diablo y dígale, diablo, vete de aquí, en el nombre de Jesús. Cristo ha traído vida eterna sobre mi vida, Cristo ha traído salvación sobre mi vida. Así que, hermanos, la única defensa que tenemos nosotros como cristianos es la palabra de Dios, para hablarle a las personas y para defender nuestra fe. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, y vamos a dar gracias al Señor. Gracias por la fidelidad que han tenido también para este año de asistir los miércoles. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor del cielo. El diablo siempre estará atacando nuestra fe, estará atacando nuestras vidas con enfermedades, con problemas, Padre celestial, pero nosotros tomamos el escudo de la fe, que es tu palabra, Señor, y nos defendemos con ella, Señor. Nos defendemos en el nombre de Jesús con tu palabra, Señor. Creemos a tu palabra, la hemos aceptado, la hemos creído. Que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendíganos, Señor. Bendíganos, Señor, bendíganos, Señor. En su nombre nos bendecimos, Señor. Señor, guárdenos hasta llegar a nuestros hogares. Guárdenos, Señor, protéjanos. Bendíganos el domingo, Señor, con su palabra, con la alabanza, con todo lo que vamos a hacer para la gloria suya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga, hermanos.